Planta medicinal maya. Bishabel Slack, Eshkashiwa Hachmalobe, Beslay, Yaninwesiktesh, Hunkulche, Hukabay, Sinanche, Kialale, Utzakil, Chibalpol, Yeteljejelasc o Hanilop. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy les voy a enseñar una planta que lleva por nombre Sinanche, que se dice que es la cura para el dolor de cabeza y otras enfermedades, incluso para el mal aire. Como ustedes saben, amigos, el nombre de este árbol está en lengua maya. ¿Qué significa realmente su traducción en español? Sinan es alacrán y che es árbol. Precisamente es nombrado así porque sus espinitos simulan el aguijón de un alacrán. Precisamente el municipio de Sinanche fue nombrado de esa manera por la gran variedad de árboles que habían de ese tipo en ese lugar. Ahora bien, ¿cómo se utiliza esta planta para combatir el dolor de cabeza? Seguramente muchos recordarán su infancia porque a lo mejor en alguna ocasión se los hicieron o vieron a sus abuelitos hacer lo siguiente. Agarraban un espino de lo que viene siendo la planta del Sinanche y si tenían dolor de cabeza, se picaban la cabeza aquí para combatir ese dolor. Personalmente, en mi familia se practica lo siguiente. Si sabemos que una persona tiene mal aire, se quiebra un pedacito del gajo de esta planta y se le pega en la espalda en 9 ocasiones para combatir el mal aire que se encuentra dentro del cuerpo de esa persona. Sin embargo, sé que esta planta tiene muchas otras propiedades medicinales. Deja tú en los comentarios cómo la has utilizado o qué enfermedades has combatido o ha combatido tus abuelitos con esta planta medicinal. Recuerden su nombre, Sinanche, árbol de alacrán. Sinanche, árbol de alacrán. Otro de los usos medicinales que se le puede dar a esta planta es precisamente con las hojitas que sirven para la reuma o también para los dolores. Como pueden observar, cada vez es más complicado conseguir un árbol de Sinanche. Por ejemplo, tuvimos que estar a las afueras de Xcusca, prácticamente comenzando el monte, para encontrar este árbol, porque debido a la deforestación cada vez hay menos. Sin embargo, debemos cuidar de estas plantas medicinales y debemos transmitir esos conocimientos que nuestros abuelitos nos enseñaron día con día. Malo, cananta, bueno, cuídate. También es importante mencionarles que el olor de las hojitas de este árbol son muy similares a la ruda. Huelen bastante bien.